aborto no se pronunciaba en los medios de comunicación masivos, era un tema absolutamente tabú, un tema oculto. Eh, el caso de Belén eh, fue muy importante por dos cuestiones. Nadie pensaba que en la Argentina había mujeres presas por aborto, por más que estaba calificado como un delito. Eh, el conocer el caso de Belén, de alguna manera empezó a sacar la venda que teníamos todos diciendo hay que hablar de este tema. Fue una bisagra para la legalización del aborto. Abrió la puerta a discutir parlamentariamente el derecho a decidir, porque me parece que lo que logró en la sociedad es la empatía de poder pensar que Belén podía ser una madre, una hija, una hermana, alguien que vivía al lado de nuestra casa, alguien conocido o alguien desconocido. Al haber sido un aborto espontáneo, lo que ella tuvo logró mucho más, logró conmover más a la sociedad, y en aquellos lugares más conservadores como Tucumán, la provincia en la que yo vivo, que tienen una cultura similar en otros lugares del país, la situación de Belén fue como un picaporte para poder abrir la puerta a discutir este tema y a mostrar que el aborto es una realidad en la vida de todas las mujeres, no importa la clase, no importa la religión, no importa la edad, no importa la posición social o el nivel económico, ¿no? Eso me parece que significó Belén, la posibilidad de mayor honestidad y menos hipocresía para la sociedad. Belén no es la única mujer que estuvo presa por haber hecho un aborto, pero es seguramente el caso más conocido, el que salió más en los medios y que además tiene un montón de ribetes muy conmovedores, muy, muy especiales, por lo cual también su caso tuvo más relevancia. Y me parece que el hecho de que haya un libro sobre el caso también lo mantiene vivo, ¿no? Porque a veces las noticias pasan y uno se olvida de ciertos nombres. Cuando digo es un caso importante, pero también hay otros, me refiero a que en toda la lucha del movimiento feminista, tanto por el tema del aborto como por el Ni Una Menos, cada tanto aparece un hecho que una persona que hace eclosión, ¿no? Es como que ya venís soportando y ese hace eclosión y en ese se ponen mucho más los ojos. Me parece que eso pasó con Belén por características típicas, por características especiales de este caso, por el involucramiento de tantas feministas, tanto de las abogadas como después Ana escribiendo este libro, etcétera, pero también porque a veces mágicamente hay uno que es el que nos hace decir basta, hasta acá llegamos, no queremos que vuelva a pasar esto, ¿no? Creo que fue un momento en la historia, en una sociedad que estaba preparándose para esto, que ha mantenido siempre como una lucha fundamental el tema de los derechos humanos, y se ve que logramos. Para mí eso fue el acierto que tuvimos. Hemos estado siempre, por lo menos yo, hablando desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces, bueno, se dio este resultado maravilloso, ¿no? Yo igual me hubiera involucrado, pero bueno, viví una experiencia muy traumática con el caso de un embarazo que no era viable, por el cual sufrí mucho a nivel de mi salud física, de mi salud mental, y que en su momento fue tanto el sufrimiento que yo dije, bueno, la única forma de pasarlo es comprometerme a que cuando me recupere voy a luchar para que ninguna mujer vuelva a pasar por esto. Y eso me dio fuerzas como para recuperarme. Cuando yo decidí abortar, yo tuve mucho miedo. Entonces lo que pensé es, hasta que di con una amiga que es una de las socias fundadoras de Mujeres por Mujeres, la organización, que es médica, ¿no? Pero yo lo que pensé en ese momento es, si yo, que tengo muchísimos privilegios, tengo una profesión, tengo herramientas simbólicas para defenderme, tengo un padre médico, vengo de una familia con una posición económica aventajada. Si yo siento este miedo, no quiero pensar lo que deben sentir otras mujeres que no tienen nada. Entonces, yo ahí empecé a trabajar de lleno, no solamente para defender mujeres criminalizadas por aborto, sino también empecé a activar
por la legalización del aborto. Vengo escribiendo sobre el aborto desde que escribo, porque me interesa el lugar de la mujer en la sociedad, no solamente por el aborto. O sea, creo que el aborto es un tema trascendente para que una mujer pueda disponer de su vida, de planificarla, de hacer lo que quiera a futuro, pero no es el único tema que me importa de las mujeres, ¿no? Lo que pasa es que hasta que uno no consigue ese primer paso, parece que lo otro es menos urgente, ¿no? Y en la literatura estuvo siempre. Lo que me parece que al habilitarse el debate, como dije antes, ¿no? Al habilitarse el debate, al decir, bueno, vamos a hablar de este tema, ya no solamente lo hablaba en la literatura a partir de mis personajes, sino que aparecí como figura pública hablando, no solamente en la Feria del Libro, sino que el movimiento feminista me pidió que vaya a hablar al Congreso, con los diputados, después con los senadores, en los programas de televisión, en cada lugar que te preguntaban tu opinión, tuve que tomar un rol activo que me pareció que correspondía que lo tomara. Yo venía hablando de esto de otra manera, ¿no? A través de la literatura. Y sí, cuando se abrió el debate, pasé a tomar una responsabilidad que la sociedad me demandaba y que me parecía que tenía que tomar. No lo puedo identificar claramente cuándo fue, porque como que empezaron a ver como situaciones que me han llamado mucho la atención y que de repente eso es como normal. Por ejemplo, ver personas en la calle con el velo verde atado en un bolso, en su mochila, empezó a ser normal. Y empezó como también a hablarse, o incluso compañeros, varones cis, que empezaban a hablar de aborto en nuestras asambleas, que en ese momento siempre intentaban disciplinarnos y decirnos que no era el momento político para hacer ese reclamo. Cuando la palabra aborto dejó de estar prohibida y tomó la calle, tomó las familias, tomó las conversaciones de gente comiendo en un restaurante, en su casa con sus hijos. Hasta un tiempo atrás del 2018 la palabra aborto se decía por lo bajo, estaba casi prohibida, no se hablaba abiertamente del aborto. Y a partir del 2018, a pesar de que perdimos esa votación en el Senado, la palabra quedó habilitada, se hablaba en los colegios del aborto, se hablaba en las familias del aborto, resultaba que venía una joven en una familia y decía que se hizo un aborto, y la tía viejita, decía yo también, y era algo que no había podido decir en toda su vida, ¿no? Testimonios de mujeres que habían callado durante mucho tiempo y no habían podido compartir esto con nadie. Entonces esa sensación que la sociedad habilitó la palabra, a mí me dio la absoluta certeza de que más tarde o más temprano la ley iba a salir. Para mí el 2018 fue definitivo, cuando vimos que la gente en la calle, además con qué cariño, con qué respeto, no sé cómo explicarle, yo que no he hecho jamás propaganda ni de nada sobre mí, que no, si publico artículos, doy conferencias, no las publicito, bien o mal, no sé, nos reconocían en la calle, ¿no? Todas las jovencitas me sacaban fotos, me seguían, porque claro, nos conocieron, nos personalizaron, ¿no? En los discursos, y eso fue una cosa muy importante, creo. La marcha de las mujeres del 8 de marzo, que hasta hace pocos años en la Argentina era un día donde se regalaban flores, se rifaban electrodomésticos, qué sé yo, todas las mujeres salieron con el pañuelo verde. Ahí, digamos, con la movilización y con la cantidad de chicas jóvenes que salieron a acompañar, ahí dijimos, bueno, estamos cerca. Yo hace unos años atrás no me hubiera imaginado nunca que todas las fantasías, incluso como energías que no estaban tan directamente vinculadas con el activismo, la militancia, que siempre es como la idea como de algo solemne, o símbolos como muy fuertes, y del dolor, y de, bueno, como que empezaron a haber otros materiales, empezaba a haber brillo, empezaba a haber chistes, humor,
desparpajo, no tener vergüenza, el de empezar a ver también cuerpos liberados, cuerpos festivos, cuerpos saltando, y también ahí llevando el cuerpo durmiendo. O sea, hemos estado más de 20 horas sosteniendo a ver qué sucedía en el Congreso, alrededor del Congreso, un montón de cuerpos durmiendo, abrazados, arropados con frazadas, y armando esto que llamamos acá ranchadas, armando como esta muchedumbre y de estos acuerpamientos y cuerpos y cuerpos y cuerpos amontonados para sostener el frío y a la vez sostener la lucha. Fue como un acto de generosidad de muchos sectores del feminismo y de muchas mujeres, de decir, en este tema vamos a unirnos, en el tema de violencia de género vamos a unirnos, en el tema de aborto legal vamos a unirnos, después seguimos con nuestras peleas, pero en esto vamos a hacer fuerza. Si hay una conductora de televisión que siempre nos pareció frívola, no importa, la vamos a sumar. Si hay hombres que quieren acompañarnos y nosotras siempre quisimos ir solas a las marchas, no importa, dejémoslo. Entonces fue la unión hizo la fuerza, digamos. Las mujeres siempre hemos obtenido mejores leyes cuando hemos estado en la calle también. O sea, no fueron frutos de algún iluminado, de alguna iluminada, sino que es una lucha intensa, que también, si no, no tiene sentido, porque después salen leyes que una sociedad no está preparada para receptarla. Para mí el derecho tiene una función dialéctica, o sea, a veces hace retroceder o no considera, pero en un momento dado ese derecho que no tomó la realidad social de la vida tiene que caer, o tiene que morir, o fabrica delitos, que es terrorífico. Como todas las leyes que tocan nudos neurálgicos del patriarcado, ¿no? Tienen diferentes modos de implementarse, tiene mayores o menores adhesiones en cada provincia. Somos un país con 24 provincias, entonces ocurren cosas distintas. Ha tenido una reacción conservadora muy potente. Una vez que se legalizó el aborto, los conservadurismos religiosos y los neoconservadurismos políticos judicializaron la ley. Entonces, eso confundió un poco los sentidos del derecho a decidir a lo largo y a lo ancho del país. Afortunadamente, esa judicialización conservadora va perdiendo. Y en provincias como Tucumán, se han pasado de hacer 18 abortos en el año 2016 a 4.020 en el año 2021. Me parece a mí que el efecto simbólico de la ley se expresa en esos números. No se imaginan el nivel de resistencia que hubo en la Argentina para que no se legalizara el aborto. Hubo muchísima resistencia de muchos sectores, de muchas iglesias, de todo. Fue muy difícil. Ahora, se legalizó el aborto y realmente no lo podemos creer porque funciona correctamente. Ahora los juzgados reconocen que existía el derecho al aborto. Por supuesto, todavía no tenemos cifras oficiales, pero todo indica que la mortalidad materna bajó, no aumentaron la cantidad de abortos, sino que todo se realiza en forma más segura. Yo no te diría el paraíso porque, bueno, estamos después de la pandemia, muchos problemas económicos, crisis de cuidados y demás. Pero en este tema algo que parecía imposible, o sea, estamos hablando que hace 4 años no se podía hablar en un canal de la palabra aborto. Hoy quienes tienen necesidad de acceder a un aborto se comunican a un teléfono, a una sala y pueden acceder con toda seguridad. Es increíble, pero está funcionando muy bien. Pero bueno, todavía falta mucho por construir, porque es algo social que en algunos lugares el poder religioso está muy, muy presente y muy impregnado.
por suerte también es como que todos los logros de deshacer o de echar para atrás la ley, todos los intentos, que creo que fueron 36 intentos por parte de estos grupos antiderechos, no fueron posibles de llevar adelante. Entonces, bueno, eso es algo, es un gran logro. Etcétera, las provincias del norte son más resistentes, pero la ley está hecha de determinada forma que me parece que salva todos esos problemas. Cada vez que alguien quiso hacer una presentación para invalidarla en alguna de estas provincias, no tuvo éxito. Y de a poco me parece que es algo que se fue aceptando. Me parece que sobre todo hay como un fantasma, ¿no? Que los que se oponen piensan que se va a derrumbar el mundo, que todas las mujeres van a salir corriendo a hacerse abortos, que nunca más va a haber chicos en la Argentina. Y cuando se dan cuenta que eso no sucede, que simplemente lo que hace la ley es habilitar una situación de salud para alguien que lo va a hacer de todos modos en una situación de no salud y poniendo en riesgo su vida, cuando se dan cuenta de que no pasan todas esas fantasías demoníacas que se imaginan, me parece que se va cediendo, ¿no? Yo creo que se dio mucho. La ley se está aplicando y lógicamente, como toda conquista, porque una ley no cambia, no es una varita mágica, no es que va a cambiar la conciencia social del médico que le puede tocar a una mujer cuando va a una guardia y que es objetor de conciencia. O sea, eso vamos a encontrarlo, o sea, como en cualquier ámbito, digamos, de las profesionales que son más aptos, más amplios. Lo que es interesante verificar es que también el cambio generacional en los sectores operadores de la salud es importante, porque a medida que van cambiando también aparece gente más joven, porque por ahí son médicos que tienen 70 años, siguen trabajando en un hospital, y han quedado con una mentalidad. O sea que para mí el balance es positivo, pero con una vigilancia permanente, ¿no? Todas las mujeres que marcaron el camino, que a veces parece que durante muchos años estuvieron muy solas, donde eran pocas las que se animaban a llevar el pañuelo verde, y me acuerdo perfecto cuando ya empezaba a verse que se iba a explotar lo de la marea verde, que le preguntaron a una de las referentes, ¿pero qué? ¿Vamos a dejar que todo el mundo use el pañuelo verde? Y Marta Lanís, que es una de las pioneras, dijo, si nosotros logramos que todos usen el pañuelo verde, que es nuestro, eso quiere decir que ganamos. Primeras relaciones es todas nosotras en la calle dándonos la mano, pero la imagen que tengo es como algo que recorre todo el continente latinoamericano, ¿no? O sea, no dudo que también están ustedes y que hay en otros países, pero digo, fue tan fuerte el movimiento dentro de Latinoamérica que siento eso, ¿no? Como que empieza a subir algo y que sube hacia el norte y que del norte de México baja hacia nosotros y que se llena toda Latinoamérica de algo color verde. Para mí es algo que voy a decir absurdo, como si me arrullaran palomas el alma. Es como algo que es lo que necesitamos. Las mujeres ganamos nuestro derecho a través de mareas. Y mareas desde el punto de vista que es algo que ya está en la naturaleza. Ya se impregnó, ya estamos, nuestros derechos están presentes. Pienso en inspiración, pienso en mucha honestidad y en mucha ética a la hora de defender lo que creemos que es justo. Pienso en jóvenes, pienso en las calles ocupadas, en canto, para mí Marea Verde es una fuerza que se esparce por las calles, ya no solamente de Argentina, de América Latina, del Caribe, por las calles de Polonia. Me parece que eso es lo que ha hecho el verde, ¿no? El color verde y la marea verde está, me parece, globalmente asociada a la libertad, a la igualdad, a la soberanía sexual. Y eso me parece que es muy inspirador.